objetivo de este video es comprender de forma práctica y sencilla el efecto de radiación del cuerpo negro. Debemos entender en qué consiste, cuáles ecuaciones lo relacionan, los métodos para el cálculo de transferencia de calor y, por supuesto, su importancia y aplicación en ingeniería. Sin embargo, antes de comenzar, debemos comprender qué es la radiación. Para ello, comenzaremos hablando de forma general acerca de ella. La radiación se diferencia con respecto a los otros dos mecanismos de transferencia de calor en que no requiere la presencia de un medio físico para llevarse a cabo. Debemos recordar que los otros dos mecanismos son la conducción y la convección. La transferencia de energía por radiación es la más rápida y no sufre atenuación en el vacío. Asimismo, la transferencia por radiación ocurre en sólidos, así como en líquidos y gases. En la mayor parte de las aplicaciones prácticas, los tres modos de transferencia de calor ocurren de manera concurrente en grados variables. Pero la transferencia a través de un espacio en el que se ha hecho vacío solo puede ocurrir por radiación. Un ejemplo de esto es la energía del Sol que llega a la Tierra. Recordemos que la transferencia de calor por conducción o por convección tiene lugar en la dirección de la temperatura decreciente, es decir, de un medio a una temperatura alta hacia otro a una temperatura más baja. La transferencia de calor por radiación puede ocurrir entre dos cuerpos separados por un medio más frío que ambos. Por ejemplo, la radiación solar llega a la superficie de la Tierra después de pasar a través de capas de aire frío a través de grandes altitudes. Asimismo, las superficies que absorben radiación dentro de un invernadero alcanzan temperaturas elevadas, incluso cuando sus cubiertas de plástico o de vidrio permanecen más o menos frías. Descripción de cuerpo negro. A una temperatura termodinámica o absoluta por encima de cero, un cuerpo emite radiación en todas direcciones, en un amplio rango de longitudes de onda. La cantidad de energía de radiación emitida en una superficie a una longitud de onda dada depende del material del cuerpo y la condición de su superficie, así como de la temperatura de esta última. Por lo tanto, cuerpos diferentes pueden emitir cantidades diferentes de radiación por unidad de área de superficie, incluso cuando se encuentran a la misma temperatura. Es por lo antes mencionado que resulta interesante estudiar la cantidad máxima de radiación que puede ser emitida por una superficie a una temperatura dada. Con fines del estudio de lo antes mencionado, se requiere la definición de un cuerpo idealizado, conocido como cuerpo negro, que sirve como estándar con el cual se pueda comparar las propiedades de radiación de las superficies reales. Un cuerpo negro se define como un emisor y absorbedor perfecto de radiación, a una temperatura y una longitud de onda específica. Ninguna superficie puede emitir más energía que un cuerpo negro. Un cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente sin importar la longitud de onda ni la radiación. Asimismo, emite energía de radiación de manera uniforme en todas las direcciones por unidad de área normal a la dirección de emisión. Es decir, un cuerpo negro es un emisor difuso, lo que significa que es independiente de la dirección. La energía de radiación emitida por un cuerpo negro por unidad de tiempo y por unidad de área superficial fue determinada de manera experimental por Joseph Stephan en 1879. Aun cuando el ojo vería un cuerpo negro como negro, valga la redundancia, se debe establecer una distinción entre el cuerpo negro idealizado y una superficie negra común. Cualquier superficie que absorbe la luz, la parte visible de la radiación, el ojo la ve negra y una superficie que la refleja por completo la ve blanca, considerando que la radiación visible ocupa una banda muy angosta del espectro de 0,4 a 0,76 milímetros. No podemos expresar algún juicio acerca de la negrura de una superficie con base en una observación visual. Por ejemplo, la nieve y la pintura blanca reflejan la luz y como consecuencia se ven blancas, pero en esencia son negras para la radiación infrarroja, ya que absorben con intensidad la radiación de longitud de onda larga. Las superficies recubiertas con pintura de humo tienden al comportamiento del cuerpo negro idealizado. La radiación de cuerpo negro es un concepto que tiene un impacto grande en las áreas relacionadas con la ingeniería, ya que todos los objetos con una temperatura mayor al cero absoluto emiten radiación, por lo que no es un fenómeno que se pueda evitar. Es necesario entender cómo se comporta la emisión de radiación de un cuerpo y cómo influye esta radiación en la temperatura de los cuerpos que la absorben. Y para ello, se utiliza el concepto de cuerpo negro como referencia. De esta forma, se controlan procesos productivos e industriales sensibles a los cambios de temperatura y a la radiación. Además, un factor que influye en multitud de proyectos de ingeniería es la radiación solar, ya que todas las estructuras o maquinarias están expuestas a ella cuando están en el exterior, por lo que es de vital importancia entender el efecto del Sol sobre estos cuerpos.
La radiación electromagnética, tal y como se mencionó anteriormente, cubre un amplio espectro, que incluye regiones visibles e invisibles según la temperatura del objeto y la cantidad de radiación. Gracias a la teoría del cuerpo negro y a las ecuaciones derivadas de su estudio, se puede extraer información relevante de los espectros no visibles. En cuanto a aplicaciones, con certeza la aplicación más relevante es en el área de la ingeniería aeroespacial. La atmósfera ofrece una protección contra la radiación emitida por el Sol, por lo que en la Tierra no tiene un efecto masivo. Pero cuando se construyen estructuras cuyo objetivo es orbitar la Tierra o hacer exploraciones espaciales, la radiación solar es una amenaza considerable. Siendo el Sol aproximado a un cuerpo negro, se puede determinar la cantidad de radiación a la que se exponen las estructuras. Datos importantes al momento de diseñarlas. De esta forma, se utilizan materiales capaces de reflejar la mayor cantidad de radiación con el objetivo de mantener bajas temperaturas. Por esa razón, la mayoría de cohetes y trajes espaciales son blancos. Además, con el estudio de las longitudes de onda emitidas por planetas, que reflejan parte de la radiación de su estrella más cercana, se puede determinar en algunos casos los elementos químicos presentes en su atmósfera y su distancia a la Tierra, información que influye en las exploraciones espaciales futuras. Un ejemplo básico y relacionado con la maqueta sería la utilización de las ecuaciones del cuerpo negro para la optimización del diseño de una fuente lumínica. Por ejemplo, una bombilla de filamento convierte la energía eléctrica en energía luminosa cuando se enciende. Pasa de la luz roja a la amarilla y a casi blanca cuando está completamente energizada. Sin embargo, cuando no está completamente caliente o se está enfriando, emite una energía en regiones infrarrojas. Comparando la cantidad de energía luminosa obtenida con la energía eléctrica consumida, se puede trabajar en la optimización del bombillo. Otra aplicación sería que, como un objeto caliente emite radiación, los equipos de visión nocturna utilizan este concepto para interpretar información dada por la radiación infrarroja y convertirla en una imagen visible. Esto les permite detectar animales de sangre caliente y a personas en la oscuridad, lo cual es una herramienta utilizada en la ingeniería militar. Los cuerpos negros son adecuados para el diseño y funcionamiento de aplicaciones de seguridad, prueba, iluminación, calefacción, imagen térmica y medición. Una representación de esto es que utilizando la ley de Planck de la radiación se puede determinar rápidamente la intensidad de la energía de cualquier longitud de onda y temperatura. Así pues, una fuente de radiación de cuerpo negro con una temperatura conocida puede utilizarse para diversos fines, como probar y calibrar termómetros de radiación. Vamos a hablar sobre el análisis por transferencia de calor y las ecuaciones relacionadas, además de la relación que hay con la maqueta que vamos a presentar. En primer lugar, la radiación térmica. La radiación de calor en este caso se produce por radiación entre el bombillo amarillo y las paredes de una caja negra. La cantidad de energía radiante que se transfiere para calcular usamos la ley Stefan-Boltzmann, que la vamos a definir un poco más adelante. Además, tenemos la conducción térmica. En la maqueta, la transferencia de calor también puede ocurrir por conducción térmica a través del aire que rodea el bombillo y las paredes de caja negra. Se puede simular este proceso colocando un material conductor entre el bombillo y las paredes de la caja negra. La cantidad de calor transferido por conducción se puede calcular con la ley de Fourier. Y por último tenemos la convección térmica, que se produce cuando el aire se mueve y transporta calor. En relación a la maqueta, se simula la convección térmica colocando un ventilador cerca del bombillo para crear un flujo de aire que transporte calor. La cantidad de calor transferido por convección se puede calcular usando la ley de enfriamiento de Newton, donde Q es la cantidad de calor transferido, H el coeficiente de transferencia de calor convectivo, A es el área de la superficie y T es la temperatura del objeto y T ambiente es la temperatura ambiente. Existen varios métodos para el cálculo de transferencia de calor en radiación de cuerpo negro. Algunos de estos son el método de la ley de Stefan-Boltzmann, que plantea calcular la tasa de transferencia de calor por radiación entre dos cuerpos de distintas temperaturas. Esta ley establece que la tasa de transferencia de calor es proporcional a la cuarta potencia de la diferencia de temperatura entre los cuerpos.
En el diseño de hornos y calderas se utilizan las leyes de Boltzmann para calcular la tasa de emisión y la longitud de onda de la radiación emitida por los cuerpos negros que componen los equipos. De esta forma se puede determinar la cantidad de energía que se requiere para transferir radiación y optimizar el diseño para mejorar la eficiencia térmica, como ejemplo de uso de vida cotidiana. También tenemos el método de la integral de Planck, que se utiliza para calcular la cantidad total de energía radiada a un cuerpo negro a una temperatura dada. Esta integral se utiliza para calcular la densidad espectral de energía radiada de un cuerpo negro. Por ejemplo, en la industria aeroespacial se utilizan las leyes de Planck y de Wien para modelar la transferencia de calor por radiación en los sistemas de protección térmica de vehículos espaciales. Estos sistemas están diseñados para soportar altas temperaturas generadas durante la reentrada de la atmósfera terrestre, y la radiación de cuerpo negro es uno de los mecanismos principales para la transferencia de calor. También tenemos el método del factor de forma, que se utiliza para calcular la tasa de transferencia por radiación entre cuerpos que tienen formas y orientaciones más complejas. El factor se forma y se utiliza para determinar la fracción de energía radiada por un cuerpo que es absorbida por otro cuerpo. Un ejemplo es que la fabricación de paneles solares se utilizan en las leyes de Planck y de Wien para modelar la emisión y absorción de radiación por parte de las células fotovoltaicas. De esta forma se pueden optimizar las propiedades ópticas y térmicas de los materiales utilizados en los paneles para maximizar la energía. También tenemos, por otra parte, el método de Monte Carlo. Este método se utiliza para calcular otra vez la transferencia de calor-radiación en sistemas complejos. En comparación al otro, este método utiliza más técnicas específicas para simular el comportamiento de los fotones en un sistema y determinar la tasa de transferencia como calor resultante. El ejemplo que se puede aplicar en estos campos de la ingeniería es la mecánica, como calefacciones, aires acondicionados, turbinas, entre otros. En la ingeniería eléctrica se utilizan en el diseño de sistemas de refrigeración para dispositivos electrónicos. En la química podemos usar estos métodos para el diseño de reactores químicos y en la optimización de procesos de producción que involucran transferencia de calor por radiación. La ingeniería aeroespacial también es muy útil. Ingeniería civil que se utilizan en el diseño de estructuras que deben resistir altas temperaturas como puentes, edificios, entre otros materiales aislantes térmicos para techos, paredes. A continuación voy a anexar las ecuaciones referidas a todos estos métodos y una explicación más amplia. En conclusión, la radiación de cuerpo negro es un fenómeno que describe la emisión y absorción de radiación electromagnética por parte de un cuerpo que absorbe toda radiación que incide sobre él. Los métodos para el cálculo de la transferencia de calor por radiación de cuerpo negro, como las leyes de Stefan Boltzmann, Planck y Wien, son ampliamente utilizados en la ingeniería para el diseño y optimización de sistemas y procesos que involucran la transferencia de calor en la ciencia, por supuesto. La comprensión de este fenómeno es fundamental para el desarrollo de tecnologías más eficientes y sostenibles en diferentes campos de la ingeniería, como por ejemplo la mecánica, la eléctrica, química, aeroespacial, incluso civil. En resumen, el estudio de la radiación de cuerpo negro y sus métodos de cálculo son muy esenciales para avanzar en este desarrollo tecnológico y mejorar la eficiencia energética en distintos campos de la ingeniería.